Cuando estaba comprando un regalo de bodas para mi hija, un número desconocido me envió un mensaje escalofriante: «No vayas a la boda. Huye». Llamé de inmediato a ese número y lo que escuché me dejó en shock, poniendo mi mundo de cabeza. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Los aretes de diamantes brillaban con perfección bajo la lupa del joyero. Ajusté la ampliación, observando cada faceta con la misma concentración que antes ponía en los planos de construcción. $15.000 era una suma considerable, incluso para mí, pero Leona merecía algo extraordinario en su día de boda. «Estos aretes serán perfectos para una ocasión tan especial como una boda», comentó la vendedora, acomodando el estuche de terciopelo con sus dedos perfectamente cuidados. La mujer había sido paciente con mi minuciosa inspección, entendiendo que los hombres de mi generación solemos hacer compras de este tipo de manera metódica. «Sí, es para la boda de mi hija. Quiero que todo sea perfecto», respondí. Las palabras llevaban más peso del que pretendía. Desde que perdí a Margaret hace ya 10 años, momentos como este me recordaban lo mucho que deseaba hacer las cosas bien. Leona había sufrido demasiadas decepciones en sus relaciones. Pero esta vez, con Carl, todo parecía distinto. La música clásica del local creaba un ambiente refinado a nuestro alrededor. Otros clientes se movían en silencio entre las vitrinas, sus voces apagadas en un respeto casi religioso hacia el lujo que los rodeaba. Yo había levantado Belch Materials desde cero, y momentos como aquel validaban cada decisión difícil, cada cena perdida, cada fin de semana que pasé en obras en lugar de en casa. De pronto, sentí la vibración de mi teléfono en el bolsillo del pecho. Lo miré distraídamente, esperando otro correo sobre entregas de cemento o aprobaciones de permisos. Pero el mensaje hizo que mis manos se congelaran sobre la vitrina de joyas. «No vayas a la boda. Huye». El número era desconocido. Lo leí una vez. Lo leí otra. Y una tercera vez. Mis dedos se apretaron contra el borde del celular. Los diamantes frente a mí se difuminaron cuando toda mi atención se fijó en el resplandor azul de la pantalla. «¿Se encuentra bien, señor?» Se ha puesto pálido. La voz de la vendedora me llegó como desde debajo del agua. Su expresión preocupada atravesó mi confusión. Me forcé a respirar con calma. «Solo son los nervios de la boda, supongo», mentí con facilidad. Un reflejo de empresario acostumbrado a mantener la compostura bajo presión. Pero por dentro, las preguntas crecían como grietas en el concreto durante un ciclo de hielo y deshielo. ¿Quién podía escribir algo así? ¿Y cómo habían conseguido mi número? Marqué al instante. El tono sonó interminablemente, cada pitido amplificando mi ansiedad. No hubo buzón de voz, no hubo respuesta. Solo la repetición mecánica de la llamada. Intenté de nuevo enseguida. Nada. La vendedora esperó pacientemente mientras yo completaba la transacción. Mi firma en el recibo de la tarjeta se veía temblorosa, insegura. La pluma dorada parecía un objeto extraño entre mis dedos inquietos. Ella envolvió los aretes en papel de seda con la eficiencia de la costumbre, colocándolos dentro de la icónica caja azul con su lazo perfecto. «Espero que a su hija le encanten», dijo, entregándome la pequeña bolsa. «Le encantarán», respondí automáticamente. Pero mis pensamientos seguían atrapados en el mensaje, analizando sus implicaciones como un ingeniero estructural revisa los cimientos de un edificio en problemas. Alguien sabía de la boda. Alguien quería asustarme. Caminé hacia el pasillo principal del centro comercial, sujetando la bolsa de Tiffany contra mi costado. Los demás compradores se movían a mi alrededor en alegre ignorancia, mientras yo escaneaba los rostros buscando amenazas que no podía identificar. Las multitudes del Mall of America, que solían serme reconfortantes por su anonimato, ahora me resultaban opresivas. Cada extraño podía estar vigilándome. Cada teléfono documentando mis movimientos. El regalo que momentos antes me llenaba de satisfacción ahora se sentía como una prueba de mi vulnerabilidad. Alguien conocía mis planes, mi agenda, incluso mi número personal.
Alguien quería que huyera de la boda de mi hija. Necesitaba un café. Necesitaba tiempo para pensar. La pequeña cafetería cerca del área de comidas me atrajo con su promesa de normalidad y cafeína. Quizá en el ritual familiar de ordenar y sentarme pudiera darle sentido a esta grieta abierta en mi mundo cuidadosamente ordenado. El café se enfrió mientras lo revolvía de manera obsesiva, mirando cómo la crema formaba remolinos que me recordaban a las mezcladoras de concreto. La bolsa de Tiffany estaba sobre la mesa, junto a mi codo. Su presencia era a la vez reconfortante y burlona. $15,000 en aretes. Y ahora alguien me decía que no se los diera a mi hija. Familias ocupaban las mesas cercanas, la risa de los niños creando una banda sonora de normalidad a la que yo ya no podía acceder. Mi teléfono yacía boca arriba sobre la mesa, la pantalla oscura reflejando mi rostro ansioso. Lo había revisado 17 veces en la última hora, esperando que sonara para poder exigir respuestas a quien había destrozado mi tranquila tarde. El segundo zumbido me hizo saltar. Otro mensaje del mismo número desconocido. Te lo explicaré todo más tarde, pero no vayas a casa hoy. Confía en mí. Mi mente lógica se rebelaba contra la idea de seguir instrucciones de un extraño. 68 años de experiencia en los negocios me habían enseñado a verificar fuentes, exigir credenciales, pedir pruebas antes de decidir. Pero algo más profundo, un instinto que había aprendido a respetar durante décadas de negociaciones en construcción, me susurraba que debía escuchar. Volví a marcar el número. El timbre infinito se burló de mi desesperación por respuestas. Quien enviaba esos mensajes no tenía intención de comunicarse de inmediato. Estaban controlando el tiempo, obligándome a reaccionar en lugar de responder estratégicamente. ¿Otro café, señor?, preguntó la joven mesera a mi lado, con la cafetera en mano y el ceño fruncido por la preocupación. Hágalo doble. La cafeína no calmaría mis nervios, pero el simple acto de ordenar algo familiar me daba un ancla temporal en medio del caos. Mi reflejo en la ventana de la cafetería mostraba a un hombre que apenas reconocía. El empresario seguro que había entrado a Tiffany 2 horas antes había sido reemplazado por alguien encorvado sobre un teléfono, sobresaltándose con cada sonido electrónico. Margaret solía bromear con mi obsesión por controlar cada variable en mi entorno. Ahora eran las variables las que me controlaban a mí. Mi Lincoln Navigator me esperaba en el estacionamiento, 3 niveles más abajo. Podía manejar hasta mi casa en Minnetonka, servirme un buen whisky y descartar aquellos mensajes como una broma pesada o un número equivocado. La boda de Leona era mañana por la noche. Aún tenía detalles finales que supervisar, proveedores que confirmar, el discurso de padre de la novia que debía repasar una vez más. Sin embargo, en lugar de eso, me encontré marcando al Hilton Minneapolis Downtown. Necesito una habitación para esta noche. Sí, para hoy mismo. La eficiencia de la agente de reservaciones me sorprendió. En pocos minutos ya tenía confirmación. Habitación 815, categoría ejecutiva, con vista a la ciudad e Internet de alta velocidad. La decisión se sintió a la vez impulsiva e inevitable. Algo en esa voz interior, la misma que me había guiado hacia inversiones inmobiliarias rentables y lejos de socios problemáticos, me insistía que confiar en esas advertencias misteriosas era lo correcto. Deliberadamente evité llamar a Leona o a Carl. Intranquilizarlos antes de entender la situación solo añadiría más caos. Era mejor pasar una noche en un hotel, reunir información y llegar a la boda de mañana con claridad en lugar de confusión. El trayecto hacia el centro de la ciudad tomó 37 minutos, atrapado en el tráfico de un viernes por la tarde. No dejaba de revisar el retrovisor, aunque siendo honesto, ni siquiera habría sabido reconocer si alguien me seguía. Los sitios de construcción y los edificios de oficinas pasaban como manchas borrosas mientras yo repasaba una y otra vez los acontecimientos del día, buscando patrones o explicaciones que se me escapaban con una frustrante elusión. El valet del hotel tomó mis llaves con una discreción profesional. Los pisos de mármol del vestíbulo y las lámparas de cristal me recordaron a la tienda de Tiffany, otro lugar donde el dinero compraba comodidad y servicio. Me registré con mi tarjeta de crédito,
Acepté la tarjeta magnética de la habitación y subí en silencio hasta el 8º piso. La habitación 815 se sentía enorme y estéril. Sus ventanales de suelo a techo ofrecían vistas al perfil de Minneapolis, pero los edificios conocidos no me daban ningún consuelo. Desempaqué mi bolsa de emergencia para estadías cortas, colgando el traje extra en el closet con una precisión casi mecánica. El silencio de la habitación presionaba contra mis oídos como si estuviera bajo el agua. Había pedido servicio a la habitación 2 veces, visto 3 noticieros y tomado una ducha de 43 minutos. Nada lograba distraerme del teléfono que reposaba sobre la mesita de noche. Allí estaba, oscuro, acusador. 7 intentos de llamar al número misterioso solo me habían devuelto el mismo timbre interminable. Quien estuviera detrás de esas advertencias controlaba completamente nuestra comunicación. Ellos decidirían cuándo contactarme, no yo. La cena llegó en su punto exacto, un filete perfectamente cocido, acompañado de una botella de Macallan de 18 años que costaba más de lo que muchos ganaban en una semana. Firmé la cuenta de manera mecánica, dejando una propina lo suficientemente generosa para que el camarero de servicio a la habitación me recordara únicamente como un cliente espléndido. «Déjelo sobre la mesa, gracias». Mi voz sonó hueca en aquella amplia habitación. Cuando el camarero se marchó, quedé solo con mis pensamientos y una paranoia creciente. A través de las ventanas, Minneapolis brillaba con la energía de un viernes por la noche. Las parejas caminaban de la mano hacia restaurantes y teatros, viviendo vidas normales, ajenas a advertencias crípticas y miedos inexplicables. Envidié su ignorancia mientras bebía mi whisky, observando los patrones del tráfico 8 pisos más abajo. Faltaban menos de 20 horas para la boda. Leona esperaba que yo estuviera en el lugar al mediodía, listo para las fotos y los preparativos finales. El salón de banquetes junto al río Mississippi había costado $47,000, sin contar flores, música ni banquete. Todo estaba organizado, confirmado y pagado. Y, sin embargo, alguien quería que huyera de todo. El reloj del teléfono marcaba las 11:47 de la noche cuando intenté mi 8ª llamada al número desconocido. El patrón familiar de timbre sin respuesta se había vuelto casi meditativo, un ritual de frustración que repetía cada hora como un reloj. A las 11:50 de la noche, el teléfono sonó. Contesté al primer timbrazo, con el corazón golpeando contra mis costillas. «Hola, Arthur. Soy Henry Burke. Lamento el misterio, pero tenía que estar seguro». La voz me golpeó como un relámpago de reconocimiento. Henry Burke. Mi exsocio, el hombre en quien había confiado la mitad de mi empresa hasta que su adicción al juego destruyó nuestra sociedad 8 años atrás. Nos separamos de forma amarga, con abogados mediando lo que alguna vez fue una amistad genuina. ¿Henry? Después de 8 años, ¿qué está pasando? Las preguntas salieron atropelladamente antes de que pudiera contenerme. El alivio de por fin tener respuestas competía con la confusión de por qué Henry había elegido contactarme mediante mensajes anónimos. Hoy estaba en la oficina del abogado Stevens por un asunto de la herencia de mi tía, explicó Henry, su voz cargada con el peso de alguien que trae malas noticias. Arthur, escuché algo sobre la boda de tu hija, sobre ti. El vaso de whisky tembló en mi mano libre. Stevens era un abogado destacado en Minneapolis, el tipo de profesional que manejaba los asuntos legales de familias adineradas con discreción y eficiencia. ¿Qué podía haber escuchado Henry que justificara advertencias tan crípticas y me autoexilió en un hotel? ¿Qué escuchaste? Pregunté, apenas en un susurro. No por teléfono. Demasiado peligroso. Encuéntrame mañana en el Teatro Guthrie, en el puente con vista al río. A las 10. Ve solo. Y, Arthur, la pausa de Henry se extendió incómoda. Lleva todo lo importante. Papeles, contraseñas, lo que necesitarías si no pudieras volver a casa por un tiempo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando la pantalla en negro, mi reflejo distorsionado sobre ella. Afuera, Minneapolis continuaba su celebración de viernes por la noche,
mientras yo estaba encerrado en una habitación de lujo, contemplando la posible destrucción de todo lo que había construido. Mañana debía ser el día de la boda de Leona. En cambio, podría ser el día en que descubriera por qué alguien quería que desapareciera. El teléfono pesaba como plomo en mi mano mientras la voz de Henry resonaba en el silencio de la habitación. 8 años de distancia se disolvieron, dejando solo la urgencia de su tono y el temor que crecía en mi pecho. Me levanté de la cama, caminando hacia la ventana donde Minneapolis destellaba abajo como un mar de diamantes dispersos. Henry, ¿qué fue exactamente lo que escuchaste? Mi voz sonaba más firme de lo que yo mismo me sentía. El empresario dentro de mí necesitaba hechos, detalles, pruebas antes de aceptar lo que mis instintos ya temían. Escuché que decía: el viejo apenas sale de casa de todos modos. Encontraremos testigos sobre sus problemas de memoria. Las palabras de Henry cayeron como martillazos. Arthur, tu hija estaba discutiendo con Stevens procedimientos de tutela. Mencionó la posibilidad de declararte incompetente después de la boda. Eso es imposible. Mi Leona jamás. La protesta murió en mi garganta. Agarré la libreta y el bolígrafo del hotel, mis manos temblando mientras anotaba palabra por palabra lo que Henry acababa de decir. El reflejo de empresario de documentar todo se activó automáticamente. Ojalá me equivocara, continuó Henry, pero estuve en la sala de espera 40 minutos. Ella y su prometido lo hablaron en detalle. Carl no dejaba de preguntar por el valor de la empresa, por los procedimientos de transferencia, incluso algo sobre mover activos antes de la audiencia de competencia. La libreta se deslizó de mis dedos. Me dejé caer en la silla del escritorio, con las piernas incapaces de sostenerme. El lujo de la habitación 815 se volvió borroso mientras procesaba las implicaciones. Mi hija, mi propia hija, estaba planeando robarme el fruto de toda una vida. ¿Qué más dijeron? Pregunté en un murmullo. Arthur, no te llamaría si no estuviera seguro. Tu hija planea vender tu empresa, respondió Henry, con otra pausa incómoda. Vi los documentos legales en sus manos. No es simple conversación. Tienen un plan y un calendario. Me levanté otra vez, caminé hasta la ventana y apoyé la palma sobre el vidrio frío. La ciudad seguía celebrando, mientras mi mundo se derrumbaba piso por piso. ¿Cómo pude ser tan ciego? Cada comentario preocupado sobre mis olvidos, cada sugerencia de que me veía cansado, cada oferta de ayuda con el negocio, ahora se revelaba como preparación para este momento. Gracias por advertirme, dije, sabiendo que las palabras se quedaban cortas. Arthur, interrumpió Henry, sé que terminamos mal, pero quizá los viejos socios aún debamos cuidarnos. Tuvimos nuestros problemas, admitió, pero nunca olvidé lo que hiciste por mí en los comienzos. Me diste una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho. Serví otro whisky doble con manos temblorosas. El Macallan ardió en mi garganta mientras una cascada de recuerdos me invadía. Recordé a Leona preguntando por las pólizas de seguro la última Navidad. También las preguntas frecuentes de Carl sobre la evaluación de la empresa, sus recientes comentarios acerca de mi declinante salud, a pesar de que mis análisis y mi condición física eran excelentes. Mencionaron que ya tenían programada una evaluación médica, continuó Henry. Dijeron algo sobre que Stevens conocía a los médicos adecuados, los que sabrían cooperar con el diagnóstico correcto. El vaso se estrelló contra el piso de mármol de la habitación. Me quedé mirando el líquido ámbar extendiéndose sobre la piedra costosa, con las manos temblando incontrolablemente. Lo tenían todo planeado. La boda era solo una celebración antes de destruir mi vida. Henry, necesito saberlo todo. Cada palabra que escuchaste. Durante los siguientes 20 minutos, Henry relató la conversación con una precisión devastadora. Los documentos legales ya estaban preparados. Los médicos habían sido contactados. Los asesores financieros estaban listos para liquidar activos. Mi hija y su prometido habían orquestado un plan completo para arrebatarme todo lo que había construido en 40 años. Llené 3 páginas de notas,
documentando cada detalle como si me preparara para la negociación más importante de mi vida. Porque, en realidad, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo, una lucha por mi empresa, por mi independencia, por mi propia identidad. Arthur, hay algo más, añadió Henry, con un peso nuevo en la voz. Hablaron de moverse rápido después de la luna de miel. Algo sobre que tuvieras un episodio durante la recepción de la boda, que te mostraras confundido o agitado. Piensan usar eso como evidencia. La habitación del hotel se volvió una trampa. Mañana por la tarde debía caminar con Leona hacia el altar, sonreír para las fotos, dar un emotivo discurso como padre de la novia. En lugar de eso, estaría participando en el montaje de mi propia destrucción. Dejé el teléfono sobre la cama y fijé la mirada en mi reflejo en la ventana oscura. Un hombre de 70 años me devolvía la mirada, pero detrás de esos ojos aún ardía la misma determinación que me permitió levantar Belch Materials desde la nada. Querían destruir a Arthur Belch. No tenían idea de con quién estaban tratando. El vidrio roto crujió bajo mis zapatos mientras caminaba de un lado a otro por la habitación. La libreta estaba llena de las revelaciones devastadoras de Henry. Dormir era imposible. Mi mente corría por 4 décadas de recuerdos, reexaminando cada interacción con Leona y Carl bajo esta nueva luz de traición. La galería de fotos de mi teléfono se convirtió en un catálogo de pruebas que había estado demasiado ciego para ver. La cena de Navidad pasada, Carl, casualmente preguntando por las pólizas de seguro de la compañía. La fiesta de cumpleaños de Leona en marzo, ella mencionando mis olvidos frente a 3 parientes distintos. Cada reunión familiar ahora se revelaba como una operación de recopilación de información. El reloj digital marcaba las 2:17 de la madrugada cuando llegué a una foto de la cena de Pascua. En ella, Leona le susurraba algo a Carl mientras yo cortaba el jamón. Ambos me miraban con expresiones que interpreté como preocupación. Ahora las reconocía como cálculo. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? Carl siempre preguntando sobre el valor de la empresa, los bienes raíces, la maquinaria. Leona repitiendo tanto mis supuestos despistes que llegué a cuestionar si realmente estaba perdiendo facultades. Cada comentario casual sobre mi jubilación, cada sugerencia de que parecía cansado, cada oferta de ayudar con decisiones de la empresa, todo era preparación. Tomé una nueva hoja de la papelería del hotel y empecé a documentar patrones. Las preguntas de Carl sobre los seguros el pasado diciembre, los comentarios de Leona sobre mi confusión durante su fiesta de compromiso, sus constantes sugerencias de que debía reducir el ritmo. Incluso insinuaron que considerara transferir algunas responsabilidades. El whisky me ayudaba a estabilizar el pulso mientras escribía. Cada revelación era como descubrir termitas en un cimiento que yo creía sólido. Habían estado socavando mi credibilidad de forma sistemática durante meses, quizá años, preparando testigos para su eventual impugnación de mi competencia. A las 4:33 de la madrugada encontré la fotografía que lo hizo todo cristalino. Era de mi fiesta de cumpleaños, apenas 2 meses atrás. Leona y Carl miraban sus teléfonos mientras yo abría regalos. Al fondo, apenas visible sobre la mesa de centro, había una tarjeta de presentación, el bufete de Stevens. Lo habían estado planeando desde antes de anunciar su compromiso. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas del hotel mientras repasaba mis notas. 23 instancias de conductas sospechosas, 14 preguntas sobre las finanzas de la empresa, 7 comentarios sobre mis supuestos problemas de memoria. El patrón era innegable una vez que sabías qué buscar. ¿Y si realmente había comenzado a parecerles una carga? La duda se colaba a pesar de todas las pruebas. Carl era joven, ambicioso, seguramente veía a un viejo interponiéndose entre él y su seguridad financiera. Leona siempre había sido práctica, quizá demasiado. ¿En qué momento el amor de una hija por su padre se transformó en un obstáculo a superar? Cada cena familiar, cada pregunta sobre mi retiro, cada mirada supuestamente preocupada, todo había sido preparación para la revelación de hoy. Habían convertido a mi propia hija en mi verdugo, y ella había aceptado el papel con gusto. El teléfono sonó a las 6:18 de la mañana.
Era el servicio de habitaciones confirmando mi desayuno: café, huevos benedictinos, fruta fresca. La normalidad de la conversación se sentía surrealista contra el telón de fondo de la traición familiar. Había asistido a miles de desayunos de negocios en 4 décadas. Pero esa mañana me estaba preparando para una guerra contra mi propia sangre. Me duché metódicamente, escogiendo mi traje de negocios más conservador. El día exigía cada ventaja, incluida la armadura psicológica de una apariencia profesional. En el espejo no vi a un anciano vulnerable, sino a un negociador experimentado, preparándose para el trato más importante de su vida. El proceso de salida tomó 8 minutos. Pagué en efectivo los gastos adicionales, manteniendo la discreción financiera, sin dejar rastros de tarjeta de crédito que pudieran relacionar las advertencias de Henry con mis preparativos defensivos. Si Leona y Carl estaban siguiendo mis movimientos, encontrarían vacíos. El centro de Minneapolis despertaba mientras yo conducía hacia el edificio de oficinas de Stevens. Los primeros trabajadores llenaban cafeterías y vestíbulos, comenzando otro viernes cualquiera. Ninguno sabía que Arthur Belch se dirigía a confirmar la traición de su propia hija. El ascensor hacia el bufete de Stevens se deslizó suavemente, superando 14 pisos de la élite profesional de Minneapolis. Había estado en ese edificio docenas de veces, negociando contratos y revisando documentos legales. Hoy era distinto. Hoy yo era un investigador en busca de pruebas sobre mi propia destrucción. La recepcionista me reconoció de inmediato. Señor Belch, qué gusto verlo. ¿Viene por la revisión del contrato Jacobson? En realidad, quisiera hablar con Robert sobre mi testamento, respondí con tono casual, profesional. Y también me interesa aclarar algunos asuntos legales que mi hija mencionó. La sala de espera, con sus sillas de cuero y mesas de caoba, exudaba una competencia costosa. Revistas financieras se apilaban en las mesas laterales, con titulares sobre tendencias del mercado y estrategias de inversión. Yo había construido mi riqueza siguiendo consejos de publicaciones como esas. Ahora luchaba por conservarla frente a mi propia familia. Arthur, qué placer verte. Robert Stevens apareció desde su oficina, ofreciéndome la mano con un saludo profesional. Alto, distinguido, de cabello plateado, era el tipo de abogado en el que las familias ricas de Minneapolis confiaban sus asuntos más delicados. Su despacho daba al río Mississippi, con ventanales de suelo a techo que enmarcaban la misma ribera donde mañana tendría lugar la recepción de la boda. La ironía no me pasó desapercibida. Robert, quiero revisar mi testamento. ¿Y quién más te ha estado haciendo preguntas similares? Me acomodé en la silla frente a su escritorio, adoptando un tono casual de curiosidad amistosa. Stevens hizo una pausa, y su sonrisa profesional titubeó apenas. Bueno, tu hija se mostró interesada en los procedimientos de tutela legal. Dijo que estaba preocupada por tu salud y quería entender las opciones jurídicas en caso de... Ya veo. ¿Y qué documentos te pidió? La pregunta salió más afilada de lo que pretendía. Aclaré la voz y suavicé el tono. Mencionó algo sobre medidas de protección, formularios para una declaración de incompetencia, requisitos para evaluaciones médicas. Stevens abrió un cajón y sacó un archivo. Parecía muy minuciosa en comprender el proceso. Mis manos se mantuvieron firmes al aceptar las fotocopias. Página tras página de procedimientos legales para despojar a alguien de su independencia, requisitos de evaluaciones médicas, protocolos de transferencia de activos, procesos de nombramiento de tutores. Era un mapa completo para destruir la vida de una persona. ¡Qué minuciosa! Siempre ha sido detallista, comenté, enmascarando con naturalidad el horror que sentía al ver aquel plan expuesto de manera tan sistemática. ¿Mencionó algo sobre los tiempos? Stevens dudó, claramente incómodo hablando de un cliente con otro, incluso siendo familia. Solo dijo que quería entender bien el proceso antes de que cualquier deterioro de salud se hiciera evidente. Traducción, antes de que fabricaran pruebas sobre mi supuesta incompetencia. ¿Y Carl? ¿También participó en esas conversaciones?
El prometido de tu hija tuvo muchas preguntas sobre procedimientos de transferencia de negocios, protección de activos durante juicios. Stevens hojeó sus notas. Parecía bastante informado sobre métodos de valoración corporativa. La sala se sintió gélida a pesar de la luz matinal que entraba a raudales por los ventanales. Lo habían preparado todo: procedimientos legales, requisitos médicos, valuación de la empresa, protección de activos. Cada aspecto de su robo había sido investigado y planeado. Robert, quiero copias de todo lo relacionado con la tutela legal. Para mi propio entendimiento, claro. Saqué la cartera y extraje 5 billetes de 100. Y preferiría que manejáramos esta transacción de manera privada. Stevens aceptó el dinero sin hacer comentario alguno, fotocopiando los estatutos y procedimientos pertinentes. La discreción profesional era parte de su servicio, sobre todo cuando se pagaba en efectivo, sin rastro alguno. 20 minutos después, caminaba hacia el estacionamiento con un sobremanila lleno de pruebas, documentos legales que detallaban exactamente cómo mi hija planeaba arrebatarme el trabajo de toda una vida, procedimientos médicos para declararme incompetente, protocolos de transferencia de activos para liquidar Welch Materials. El motor del Lincoln Navigator ronroneó al encenderlo dentro del estacionamiento. Me quedé sentado un momento, leyendo los papeles una vez más. Todo lo que Henry me había contado estaba confirmado en blanco y negro. Mi hija y su prometido habían orquestado un plan integral para destruirme, y habían programado ponerlo en marcha inmediatamente después de la luna de miel. Pero habían cometido un error crucial: asumieron que Arthur Welch sería una víctima pasiva. No tenían idea de que el hombre que había levantado un imperio constructor desde cero estaba a punto de recordarles de lo que era capaz cuando lo amenazaban. El peso familiar de mis llaves se sentía extraño mientras abría la puerta principal exactamente al mediodía. El sobre con los documentos de Stevens permanecía oculto en mi maletín, junto con la bolsa de Tiffany que había iniciado esta pesadilla hacía apenas 20 horas. Colgué mi chaqueta en su perchero habitual, colocando el maletín al lado de la mesa del recibidor con una deliberada normalidad. «Papá, ¿dónde estabas?» «Nos preocupamos. No contestabas las llamadas». Leona salió de la cocina con el rostro perfectamente maquillado en una expresión de preocupación. Detrás de ella apareció Carl, más lento, con los ojos estudiando mi cara en busca de signos de confusión o debilidad. Me fui a un hotel. No podía dormir en casa, ya sabes, antes de la boda. Dejé que mi voz se apagara, proyectando una ligera vergüenza en lugar de la furia helada que hervía dentro de mí. A veces la casa se siente demasiado silenciosa desde que tu madre falleció. Los ojos de Carl se agudizaron. Eso es un tanto inusual, Arthur. Quizá deberías hablar con un médico sobre problemas de sueño. Su tono cargaba una simpatía ensayada, pero yo detecté el brillo calculador detrás. Sí, papá, estamos preocupados por ti. Últimamente pareces algo olvidadizo. Leona tocó mi brazo con una ternura fabricada. Dejaste tu teléfono aquí. Te llamamos toda la noche. Me palmeé los bolsillos con una confusión exagerada. ¿Sí? ¡Qué tonto de mi parte! La actuación requería cada gramo de mi experiencia como empresario, representar el papel que esperaban mientras recopilaba información para mi contraataque. ¿Alguno de ustedes ha visto mis llaves? Juraría que las dejé. Hice un espectáculo de revisar la mesa del recibidor, los bolsillos de la chaqueta, incluso bajo unas revistas. Las llaves habían estado en mi mano todo el tiempo. Carl y Leona intercambiaron una de esas miradas cargadas de significado que confirmaban todo lo que Henry me había contado. Estaban documentando mis episodios para futuras evaluaciones médicas. Aquí están, papá. Leona señaló al lugar obvio en la encimera. Las dejaste cuando entraste. Por supuesto, gracias, cariño. Sonreí agradecido, mientras en mi mente catalogaba cada reacción. Carl ya tenía el teléfono en la mano, probablemente tomando nota sobre mi supuesta confusión. Leona observaba mis manos buscando temblores, mis ojos buscando señales de desorientación. Me moví hacia la cocina y empecé mi ritual habitual del té.
Los movimientos familiares me daban cobertura mientras escuchaba su conversación en susurros junto a la entrada del salón. «Está empeorando», murmuró Carl. «La evaluación de la próxima semana lo confirmará», respondió Leona. «Menos mal que tenemos listos los papeles de Stevens. Ya habían agendado mi evaluación de competencia mental. La trampa se cerraba más rápido de lo que había imaginado. Papá, ¿por qué no te sientas? Te ves cansado». Leona me guió hacia mi sillón favorito como si fuera un inválido. «Carl y yo podemos encargarnos de los preparativos de la boda». En realidad, quería hablar de algo importante. Me acomodé en la silla, adoptando el tono de un hombre que busca consejo de familiares más jóvenes y capaces. «He estado pensando en la empresa últimamente. ¿Qué pasará cuando sea demasiado mayor para manejarlo todo?» Ambos se inclinaron hacia adelante, con un interés depredador. «No te preocupes por eso ahora, Arthur», dijo Carl con una falsa voz tranquilizadora. «Te ayudaremos cuando llegue el momento. ¿Pero qué pasaría si me ocurriera algo? Si llegara a no poder tomar decisiones? Confío en ustedes completamente, pero me preocupa la complejidad del negocio». «Papá, no tienes que preocuparte por nada de eso». Los ojos de Leona brillaban con una emoción mal disimulada. «Carl ha estado estudiando tus contratos, tus relaciones con los clientes. Entendemos el negocio mejor de lo que piensas». «¿De verdad? ¿Han estudiado mis contratos?». Fingí sorpresa, mientras en mi mente grababa cada palabra. Es un gesto muy considerado, pero algunos de esos acuerdos son bastante complejos. En realidad, ya he identificado varias oportunidades de consolidación, interrumpió Carl. Tu empresa podría ser mucho más rentable con una gestión adecuada. Incluso conozco compradores potenciales dispuestos a pagar precios excepcionales. La audacia me dejó sin aliento. Estaban tan confiados en su plan que Carl ya hablaba abiertamente de vender el trabajo de toda mi vida. Bebí un sorbo de té y asentí pensativo, interpretando el papel de un empresario envejecido, agradecido por la experiencia de los jóvenes. Entonces, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de texto. Leona y Carl me observaban con atención mientras yo fingía torpeza con el teléfono, sosteniéndolo en un ángulo incorrecto y entrecerrando los ojos hacia la pantalla. ¿Tienes problemas para leerlo, papá?, preguntó Leona con falsa preocupación. Estas pantallas son tan pequeñas. Le pasé el teléfono. ¿Podrías decirme qué dice? El mensaje era de Henry. ¿Todo bien? Mantente fuerte. Solo es un mensaje basura, mintió Leona con fluidez, borrando el texto antes de devolverme el celular. Ya estaban controlando mis comunicaciones. Me puse de pie lentamente, estirando la espalda con una teatral incomodidad. Creo que voy a descansar antes de la cena de ensayo de esta noche. Ha sido un día agotador. Buena idea, papá. Necesitas fuerzas para mañana, dijo Leona, besándome en la mejilla, mientras Carl me observaba desde el otro extremo de la sala, probablemente calculando cuánto duraban mis supuestos episodios de confusión. Caminé hacia mi estudio, con pasos deliberadamente inestables. Detrás de mí escuché cómo iniciaban otra de sus conversaciones en susurros sobre mi declive y lo útil que sería adelantar los tiempos. La puerta del estudio se cerró con un suave clic, dándome por fin un santuario donde abandonar la actuación. Mis manos temblaban mientras tomaba el teléfono, pero esta vez era la rabia, no la confusión, lo que provocaba el temblor. Las paredes familiares del estudio me ofrecieron un refugio momentáneo de mi fingido deterioro. Activé la aplicación de grabación de audio, probando la calidad con golpecitos sobre el escritorio y susurrando frases de prueba. Sonido claro, sin distorsiones, perfecto para capturar confesiones. Mis instintos empresariales se activaron de inmediato mientras diseñaba una estrategia de recopilación de pruebas. Leona y Carl creían estar tratando con un anciano confundido. Esa percepción se había convertido en mi arma más poderosa. Hablarían con libertad frente a alguien que consideraban mentalmente comprometido. Deslicé el teléfono en el bolsillo de mi camisa,
con el micrófono apuntando hacia arriba, y regresé al salón, donde seguían revisando en voz baja sus planes. ¿Te sientes mejor, papá?, preguntó Leona, levantando la vista de un montón de papeles que tenían sobre la mesa. Papeles que claramente no tenían nada que ver con la boda. Reconocí el membrete legal en un rápido vistazo. Mucho mejor. De hecho, quería continuar nuestra conversación sobre la empresa. Me senté de nuevo en el sillón, con el tono de alguien que busca tranquilidad en sus herederos. A veces pienso que ya estoy demasiado viejo para los negocios. ¿Qué pasará con la compañía cuando ya no pueda con tanta complejidad? Carl se inclinó hacia adelante con entusiasmo. No te preocupes, Arthur. Leona y yo nos encargaremos. He revisado todos tus contratos, el proyecto Morrison, el desarrollo Henderson, incluso los acuerdos de arrendamiento de maquinaria con Caterpillar. La mención casual de contratos específicos me dejó helado. Esos archivos estaban bajo llave en mi caja fuerte de la oficina. ¿Cómo había accedido a ellos? ¿Sabes del desarrollo Henderson? Logré que mi voz sonara impresionada en lugar de alarmada. Es un asunto muy complicado. Solo los permisos ambientales ya son. Ya los revisé, interrumpió Carl con orgullo. Además de las proyecciones de ganancias, el calendario de finalización, todo. Has construido una compañía increíble, pero podría ser mucho más rentable con la gestión adecuada. Leona asintió con entusiasmo. Papá, quizá deberías trabajar menos. Nosotros nos encargaremos de todo. Te lo has ganado. ¿De verdad podrían manejar una empresa tan grande? Pregunté, mezclando un matiz de esperanza y duda en mi tono. Por supuesto. Incluso conozco compradores dispuestos a pagar muy buen precio. La excitación de Carl lo estaba volviendo descuidado. Consolidated Construction lleva años interesada en tu cartera de clientes. Han ofrecido 47 millones por toda la operación. La sangre se me heló. 47 millones representaban apenas un 60% del valor real de la empresa. Planeaban vender el trabajo de toda mi vida a un precio devastadoramente bajo, probablemente embolsándose ellos mismos una jugosa comisión. ¿47 millones? Repetí despacio, como si intentara procesar la cifra. Suena a mucho dinero. ¿Lo es, Arthur? Suficiente para que vivas cómodo el resto de tu vida, respondió Carl con un tono condescendiente que me hizo desear lanzarlo por la ventana. Leona y yo nos encargaríamos de todos los detalles del negocio. Tú podrías relajarte. Tal vez viajar un poco. ¿Y a dónde viajaría? Pregunté con la inocente curiosidad de alguien cuyo mundo se estaba encogiendo. A algún lugar cálido, sugirió Leona. Quizá una bonita comunidad de retiro en Arizona. Tienen excelentes instalaciones allí. ¿Una residencia asistida? Planeaban encerrarme en una institución mientras saqueaban mis bienes. El teléfono en mi bolsillo registraba cada palabra de su conversación casual sobre destruir mi independencia. Suena encantador. Sonreí con aparente ingenuidad, mientras en mi mente imaginaba el día en que los viera tras las rejas. ¿Y qué pasará con mi casa? He vivido aquí 35 años. No te preocupes por la casa, papá. Nosotros nos encargaremos de venderla, dijo Leona, con la paciencia de quien explica conceptos básicos a un niño. Estas decisiones son demasiado complejas para ti ahora. Carl sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos. De hecho, debería llamar al especialista en evaluaciones. El Dr. Morrison dijo que podía mover tu cita para el martes, si es necesario. El Dr. Morrison. Ya tenían concertada mi evaluación de competencia mental con un médico específico, seguramente comprado o presionado. La línea de tiempo se aceleraba más de lo que Henry había advertido. ¿Qué evaluación? Pregunté, fingiendo a la perfección mi confusión. Solo un chequeo rutinario, papá. El Dr. Morrison se especializa en cambios cognitivos relacionados con la edad. La elegancia del eufemismo de Leona casi resultaba admirable. Queremos asegurarnos de que estés saludable. Muy considerado de su parte,
Me levanté despacio, avanzando hacia la cocina como un anciano que apenas puede preparar té. Son tan buenos hijos, cuidando de todo. Detrás de mí escuché cómo Carl marcaba el número del Dr. Morrison. El teléfono en mi bolsillo grababa cada palabra mientras él pedía mover mi evaluación cognitiva al martes por la mañana, apenas 2 días después de la boda. Ni siquiera iban a esperar a la luna de miel para iniciar su ataque. La cocina ofrecía una acústica perfecta mientras preparaba otra taza de té con las manos deliberadamente temblorosas. Su conversación llegaba con claridad desde el salón. «El martes está perfecto», decía Carl al teléfono. Sí, la familia está muy preocupada por su declive. Problemas de memoria, confusión, dificultad con decisiones complejas. No se resistirá. Confía en nosotros completamente. El agua empezó a hervir cuando Leona añadió su voz al plan. Deberíamos presentar los papeles de la tutela el miércoles. Stevens dijo que la audiencia podría ser el viernes si aportamos pruebas médicas convincentes. Una semana. Planeaban arrebatarme mi independencia, vender mi empresa e institucionalizarme en apenas una semana desde su boda. La audacia era pasmosa. Pero también era su error fatal. Habían revelado su línea de tiempo completa, sus métodos e incluso el nombre de su médico corrupto. Regresé al salón cargando mi té con ambas manos, la imagen perfecta de la fragilidad senil. No pude evitar escuchar que están organizando una cita médica para mí. Solo un chequeo, papá, respondió Leona, con una sonrisa radiante de falsa ternura. Te queremos mucho. Queremos asegurarnos de que estés bien cuidado. La aplicación de grabación seguía capturando cada palabra mientras yo asentía agradecido, interpretando el papel de un padre confiado, mientras en mi mente calculaba con precisión la naturaleza de su inevitable caída. Querían probar que Arthur Belch era mentalmente incompetente. Mañana, en su recepción de bodas, descubrirían cuán afilada seguía siendo mi mente en realidad. El lunes amaneció con una claridad cortante, de esas que solo llegan después de una noche sin dormir, dedicada a planear. Pasé el domingo revisando cada conversación grabada, organizando documentos y preparando mi contraataque con la misma precisión metódica que había construido Belch Materials desde la nada. Hoy era el día de la ejecución. El trayecto hasta mi oficina tomó 23 minutos a través del tráfico matutino. Llevaba 2 maletines, uno con los documentos habituales de negocios y otro con las pruebas que destruirían el futuro de mi propia hija. La ironía no me pasaba desapercibida, conducía para salvar mi empresa de las garras de mi propia sangre. Mi asistente, Margaret, le había puesto ese nombre en honor a mi difunta esposa, levantó la vista de su computadora con preocupación profesional. Señor Belch, no lo esperaba hoy. ¿No es la boda este fin de semana? El sábado por la tarde, sí. Pero antes tengo asuntos urgentes que resolver. Abrí la puerta de mi despacho, ya planeando las delicadas operaciones de la mañana. Margaret, ¿podrías despejar mi agenda hasta el mediodía? Necesito hacer unas llamadas delicadas. La primera llamada fue a Blackwood Investigations, una firma que solía usar para verificaciones de antecedentes de empleados. James, habla a Arthur Belch. Necesito investigaciones financieras completas sobre 2 personas, Carl Frascher y el Dr. Morrison. Sí, pagaré el recargo por urgencia. En menos de 1 hora, James me devolvió la llamada con información devastadora. Carl tenía deudas de juego por un total de $340,000 en 3 casinos distintos. El Dr. Morrison había sido investigado 2 veces por fraude a seguros, aunque nunca condenado. Mi hija había escogido muy mal a sus cómplices. La segunda llamada fue más personal. Margaret, sé que es con poca anticipación, pero me gustaría invitar a algunos familiares más a la boda de Leona. ¿Podrías ayudarme a contactarlos? Por supuesto, señor Belch. ¿A quién debo llamar? A mi hermana Margaret en Phoenix, a mi hermano Robert en Chicago, a todos los primos. Quiero que venga toda la familia. Hice una pausa, con intención. Será una celebración muy especial. No deberían perdérsela.
La eficiencia de Margaret volvió a impresionarme. En 2 horas había contactado a 37 familiares en 6 estados distintos. La mayoría se sorprendió por la invitación de último minuto, pero la lealtad familiar pesó más que la incomodidad. Todos asistirían. La tercera llamada exigía un manejo más delicado. Thompson Audiovisual, buenos días. Habla Arthur Belch. Este sábado organizo un gran evento familiar y necesito un equipo de sonido profesional. Sí, micrófonos inalámbricos, una consola de mezcla, altavoces potentes para unos 200 invitados. El dinero no es un problema. ¿Qué tipo de evento, señor Belch? Una recepción de boda. Pero también quiero dar un discurso muy importante. Toda la familia debe escuchar cada palabra con claridad. Para el miércoles por la tarde, mi trampa estaba lista con la precisión que habría impresionado a cualquier estratega militar. El salón había sido ampliado para acomodar a 60 invitados adicionales. El equipo de sonido profesional estaba programado para entregarse el sábado por la mañana. El pasado fraudulento del Dr. Morrison estaba documentado. Las deudas de juego de Carl verificadas y fotografiadas. Y, lo más importante, había contactado a Lawrence Chen, el abogado más respetado en derecho de la tercera edad de Minneapolis, para redactar nuevos documentos legales. Mi testamento ahora dejaba todo a obras de caridad, con cláusulas explícitas que estipulaban que cualquier intento de cuestionar mi capacidad mental resultaría en una denuncia penal por fraude. El jueves llegó con la pieza final de mi rompecabezas. Leona, he estado pensando en tu regalo de bodas. Ella levantó la vista de su portátil, probablemente revisando documentos de tutela. Los aretes son hermosos, papá. No necesitas darnos nada más. En realidad, quiero dar un discurso en la recepción. Un verdadero discurso de padre de la novia, sobre la familia, la confianza y el futuro. Sonreí con calidez paternal mientras observaba su reacción. He invitado también a algunos familiares más. La tía Margaret, el tío Robert, todos los primos. Será una celebración que toda la familia recordará. El rostro de Leona palideció. Pero papá, habíamos planeado una ceremonia íntima. Tonterías. Esta es la boda de mi hija. Quiero que todos sean testigos de una ocasión tan importante. Le di unas palmadas afectuosas en la mano. No te preocupes por el costo. Ya he ampliado el lugar y contratado un sistema de audio profesional. Todos escucharán mi discurso a la perfección. Carl apareció en la puerta, evidentemente habiendo escuchado parte de la conversación. Arthur, quizá una reunión más pequeña sería menos abrumadora para ti. ¿Abrumadora? Este es el día más feliz de mi vida. Me levanté y los abracé a ambos con una emoción teatral. Mi hija se casa con un hombre maravilloso. Toda la familia estará reunida, y yo compartiré mis pensamientos sobre el amor, la lealtad y lo que realmente significa la familia. ¿Qué dirás en tu discurso?, preguntó Leona, con voz débil. Oh, tengo tantas historias que contar. Sobre la confianza entre miembros de la familia, sobre la honestidad en las relaciones, sobre las personas que fingen preocuparse mientras planean la traición. Sonreí con benevolencia. No te preocupes, querida. Llevo semanas preparándolo. Será un discurso que nadie olvidará jamás. Carl apretó el brazo de Leona, ambos reconociendo la amenaza que no podían descifrar. Su boda, pensada como una celebración previa a mi destrucción, estaba a punto de convertirse en el escenario de su humillación pública. Vendrá toda la familia. La voz de Carl contenía un pánico apenas controlado. Todos los importantes, confirmé alegremente. Tíos, primos, socios de negocios, incluso viejos amigos que no veo hace años. Tendremos casi 200 invitados para presenciar este día tan especial. Caminé hacia la ventana que daba a mi jardín, donde Margaret había plantado rosas hacía 30 años. El sábado por la tarde, frente a todos los que importaban, demostraría que la mente de Arthur Belch estaba lo suficientemente afilada para destruir a cualquiera que se atreviera a traicionarlo. La trampa estaba tendida. La audiencia, confirmada.
Las pruebas, preparadas. Solo quedaba la ejecución. El salón de banquetes Riverview se extendía elegantemente a lo largo de la ribera este del Mississippi. Sus ventanales de suelo a techo ofrecían vistas panorámicas del agua que conocía desde niño. Llegué a las 6:26 de la tarde en punto, cargando mi maletín y la bolsa de Tiffany que había iniciado este viaje 8 días atrás. La ironía era perfecta: entregarle a mi hija unos aretes de $15,000 antes de destruir su futuro. Las arañas de cristal derramaban una luz cálida sobre manteles blancos y flores frescas, creando la atmósfera romántica que Leona había soñado durante meses. Los invitados se mezclaban con copas de champán en la mano, sus risas resonando sobre los pisos de mármol mientras celebraban lo que creían una unión feliz. Ninguno de ellos sabía que estaban a punto de presenciar una ejecución pública. Señor Belch. Un joven con traje negro se acercó con cortesía profesional. Soy David, de Thompson Audiovisual. Su sistema de sonido está listo para probarse. Lo seguí hasta la mesa principal, donde micrófonos inalámbricos descansaban junto a la elegante vajilla. El sistema de altavoces estaba colocado estratégicamente por todo el salón, garantizando que mi voz llegara a cada rincón durante la revelación. Nadie se perdería una sola palabra. Los micrófonos se conectan automáticamente a su teléfono, explicó David, ajustando la consola de mezcla. Solo active la conexión y cualquier archivo que reproduzca sonará en todos los altavoces. Perfecto. Probé el micrófono brevemente, escuchando mi voz amplificarse con claridad en todo el salón vacío. El discurso que daré esta noche será bastante detallado. Todos debían escucharlo a la perfección. La tía Margaret se acercó justo cuando el técnico de sonido se retiraba, con el rostro radiante por la alegría de la reunión familiar. Arthur, ¿cómo lo llevas? Leona está absolutamente hermosa. Hacía meses que no nos veíamos. Gracias por venir. Hoy será un día inolvidable. La abracé con sinceridad, agradecido de corazón por su presencia a pesar de la tormenta que se avecinaba. Quería que toda la familia estuviera allí para ser testigo de algo muy importante. El tío Robert apareció con varios primos, todos expresando su alegría por la inesperada invitación. Su felicidad genuina me desgarraba el corazón, sabiendo que estaba a punto de romper la paz familiar para siempre. Pero la justicia exigía testigos, y la familia merecía conocer la verdad. Arthur, te noto callado hoy. ¿Te sientes bien? Leona se acercó con su deslumbrante vestido blanco. Era, en apariencia, la novia radiante. Su preocupación parecía auténtica, aunque ahora reconocía el cálculo oculto bajo la fachada de hija amorosa. Solo estoy emocionado, cariño. No todos los días un padre entrega a su única hija en matrimonio. La besé en la mejilla, saboreando la sal de mis propias lágrimas ocultas. A pesar de todo, seguía siendo mi niña. La traición dolía más de lo que jamás imaginé. Carl recorría el salón con un encanto ensayado, estrechando manos y recibiendo felicitaciones de familiares que admiraban su aparente dedicación a los negocios familiares. Arthur ha sido tan generoso, lo escuché decirle a mi hermano Robert. Somos afortunados de contar con una empresa familiar tan exitosa sobre la cual construir. La sesión de fotos exigió un control emocional meticuloso. Posando para las fotografías tradicionales, sonreí al lado de mi hija y su flamante esposo, mientras en silencio documentaba los últimos momentos antes de que su mundo se derrumbara. Esas imágenes se convertirían en evidencia de su última felicidad inocente. Señor Belch, ¿desea dar su discurso después de la cena? Preguntó la coordinadora de bodas, con su portapapeles y su eficiencia profesional. Por supuesto. Tengo mucho que decir sobre mi hija y su nuevo esposo. Revisé discretamente mi maletín, asegurándome de que toda la evidencia permaneciera segura. Por favor, asegúrese de que los micrófonos estén encendidos. Será un discurso que la familia recordará para siempre. Durante la cena me excusé para ir al baño de caballeros y hacer la preparación final. En la privacidad de aquel santuario de mármol, abrí el maletín y revisé los documentos una última vez,
papeles de tutela legal, grabaciones que revelaban la conspiración, investigaciones financieras que exponían las deudas de juego de Carl, el historial fraudulento del Dr. Morrison. Todo estaba listo. Todo estaba documentado. Todo sería revelado. El reflejo en el espejo del baño mostraba a un hombre transformado por la traición en un instrumento de justicia. Arthur Belch, el padre amoroso, estaba a punto de convertirse en Arthur Belch, el empresario vengador. La misma precisión implacable que había construido un imperio ahora destruiría a la hija que intentó robárselo. Regresé a la mesa principal justo cuando el servicio de postres concluía. 200 familiares y amigos charlaban animadamente entre café y champaña, completamente ajenos a que su celebración estaba a punto de convertirse en un tribunal. Leona y Carl se sentaban a mi lado, irradiando felicidad de recién casados y la secreta anticipación de una herencia asegurada. La coordinadora se acercó y me tocó suavemente el hombro. Señor Belch, cuando guste, puede dar su discurso. Me levanté despacio, aceptando el micrófono inalámbrico con manos firmes. Las conversaciones se fueron apagando gradualmente mientras los invitados notaban que el padre de la novia se disponía a hablar. Rostros expectantes se giraron hacia mí, aguardando las tradicionales palabras sobre el amor, la familia y la felicidad futura. En su lugar, estaban a punto de presenciar lo que sucedía cuando alguien traicionaba a Arthur Belch. Me acerqué al atril mientras el salón caía en un silencio respetuoso. 200 testigos. Equipo de sonido profesional. Pruebas completas. Acústica perfecta para un impacto máximo. Había llegado el momento del ajuste de cuentas. Queridos amigos y familiares, mi voz resonó con claridad a través del sistema de sonido de Thompson, alcanzando cada rincón del elegante salón de recepciones. 200 rostros me miraban con cálida expectación. Las copas de champaña se alzaban en espera de los brindis tradicionales sobre el amor y la felicidad. Hoy es, sin duda, un día especial. Un día de verdad, de familia, de descubrir quiénes son realmente las personas cuando creen que nadie las observa. Sonreí con benevolencia mientras Leona y Carl intercambiaban miradas confusas junto a mí. Como padre de la novia, quiero compartir algunas revelaciones importantes sobre el matrimonio, la confianza y los lazos sagrados entre los miembros de una familia. La tía Margaret sonreía orgullosa desde su mesa, esperando claramente escuchar tiernas anécdotas de la infancia de Leona y mis esperanzas para su futuro. El tío Robert levantó su copa de champaña en preparación para el brindis tradicional. Ninguno anticipaba presenciar la destrucción de todo lo que creían saber sobre su familia. El matrimonio requiere una honestidad absoluta entre los esposos, continué, sacando mi teléfono del bolsillo de la chaqueta. Exige lealtad, respeto y ese tipo de confianza que permite a dos personas construir una vida juntos. Desafortunadamente, algunos ven el matrimonio de otro modo, como una oportunidad de ganancia financiera más que como una unión emocional. El murmullo de aprobación recorrió la sala, mientras la sonrisa de Leona empezaba a desmoronarse. Carl se removió incómodo en su silla, percibiendo un peligro en mi tono, aunque aún incapaz de identificar la amenaza. Antes de compartir mis deseos para los recién casados, creo que todos deben entender exactamente qué tipo de sociedad estamos celebrando hoy. Conecté mi teléfono al sistema de audio, observando cómo el icono de conexión aparecía en la pantalla. Recientemente descubrí unas conversaciones muy interesantes entre mi hija y su flamante esposo. El silencio cayó sobre el salón como una cortina pesada. Los 200 invitados se inclinaron hacia adelante con repentina atención, percibiendo que estaba a punto de desatarse un drama. En la mesa principal, Leona aferró el brazo de Carl con un pánico creciente. «Papá, ¿qué estás haciendo?», susurró con urgencia. «Compartiendo la verdad, cariño. ¿No es eso lo que hace una familia?». Presioné play en la primera grabación. La voz de Carl inundó el salón con una claridad devastadora. El viejo ya no entiende la complejidad de los negocios. Venderemos todo y viviremos a lo grande mientras él babea en un asilo. Los jadeos resonaron en el salón. Los invitados miraban atónitos hacia la mesa principal,
donde el rostro de Carl había palidecido por completo. Leona se tapó la boca con las manos temblorosas justo cuando su propia voz surgió de los altavoces. Papá casi no sale de la casa de todos modos. Encontraremos testigos de sus problemas de memoria. Esto es lo que mis queridos hijos planearon, anuncié con calma quirúrgica, declararme mentalmente incompetente, robarme la empresa y encerrarme en una residencia. Mientras liquidaban los 40 años de mi vida. El caos estalló en el salón. Los familiares se levantaron de sus mesas, gritando preguntas y acusaciones. El rostro de la tía Margaret mostraba un horror absoluto al asimilar la traición de su sobrina. El tío Robert estampó su copa contra la mesa, derramando champaña sobre el mantel blanco. «Todo es un malentendido», gritó Carl, levantándose con agresividad desesperada. «Arthur está confundido, mezcla conversaciones. Permíteme aclarar cualquier confusión», respondí, sacando el sobremanila de mi maletín. «Aquí están los documentos legales que mi hija solicitó al abogado Stevens. Procedimientos de tutela, declaraciones de incompetencia, protocolos de transferencia de activos. Un mapa completo para destruir la independencia de una persona». Levanté página tras página de pruebas mientras los invitados me miraban en un silencio atónito. La alegre celebración de boda se había transformado en una sala de juicios donde el veredicto se dictaba con la misma eficiencia con la que yo solía manejar contratos de construcción. Además, continué, descubrí que Carl tiene deudas de juego que suman $340.000 con varios casinos. Su plan era vender mi empresa, valorada en 78 millones, por apenas 47 millones, y quedarse con la diferencia para pagar a sus acreedores. «Has destruido nuestras vidas, viejo loco», gritó Carl, perdiendo de golpe todo rastro de encanto. «Estábamos tratando de ayudarte». «¿Ayudarme?», reí sin humor. «Ustedes programaron mi evaluación de competencia mental para el martes en la mañana, apenas 2 días después de su luna de miel. El Dr. Morrison, el evaluador que eligieron, ha sido investigado 2 veces por fraude a seguros». Un murmullo de horror recorrió el salón. Algunos familiares mayores se levantaron y se dirigieron a la salida, incapaces de soportar la revelación de que los suyos hubieran planeado semejante traición. Por lo tanto, anuncié con firmeza, ayer cambié mi testamento. Mi patrimonio ahora va íntegramente al Minneapolis Children's Hospital. Mi hija y su esposo no heredarán nada, salvo las consecuencias de su propia avaricia. Leona estalló en llanto, el maquillaje nupcial corriendo en oscuros riachuelos por sus mejillas. «Papá, por favor, podemos explicarlo». «No es lo que piensas». «Es exactamente lo que pienso». Dejé el micrófono a un lado y miré el salón, donde la mitad de los invitados ya recogían sus cosas para marcharse. «Damas y caballeros, gracias por asistir a lo que se suponía debía ser una celebración. En su lugar, han sido testigos de justicia». La lujosa recepción se deshizo en un caos, familiares eligiendo bandos, algunos defendiendo a Leona a pesar de las pruebas, otros expresando su indignación por su calculada traición. Copas de cristal se rompieron contra los pisos de mármol mientras estallaban discusiones entre parientes que habían venido a celebrar el amor y descubrieron conspiración en su lugar. Me quedé de pie en la mesa principal, observando la destrucción de mi familia sin sentir satisfacción ni arrepentimiento. La justicia se había servido con la misma precisión que alguna vez apliqué en mis contratos. Arthur Belch había demostrado su lucidez mental más allá de toda duda. La boda había terminado. El ajuste de cuentas había comenzado. El salón se vació con sorprendente rapidez, mientras los familiares huían de los escombros emocionales de lo que había sido pensado como una fiesta. Copas abandonadas y trozos de pastel a medio comer cubrían las mesas como restos de una explosión sentimental. Cristalería rota yacía en el mármol donde hacía instantes estallaban las discusiones. «Papá, tienes que escucharnos», sollozaba Leona, con su elegante vestido de novia manchado de lágrimas y vino derramado. «Todo esto es un terrible malentendido. Queríamos protegerte». Carl caminaba detrás de ella como una fiera enjaulada, alternando entre la furia y una desesperación patética. «Lo arruinaste todo.
Podríamos haber sido ricos. En cambio, destruiste nuestro futuro por un retorcido sentido de venganza. Yo seguía sentado en la mesa principal, organizando mis documentos con calma mientras ellos se desmoronaban. El equipo de sonido aún amplificaba sus voces en la sala casi vacía, transmitiendo su desesperación a los pocos testigos que no habían huido con disgusto. ¿Protegerme?, pregunté alzando la vista de mi maletín con auténtica curiosidad. ¿Declarando mi incompetencia y vendiendo mi empresa al 60% de su valor? ¿Concertando evaluaciones médicas con doctores corruptos? ¿Planeando encerrarme en una residencia mientras gastaban mi dinero en pagar las deudas de juego de Carl? Te queremos, papá. Leona cayó de rodillas a mi lado, la máscara corrida en su rostro como pintura de guerra. Todo lo que hicimos fue porque nos importa tu salud. ¿Amor? Repetí la palabra como si fuera un concepto extranjero. Documentaron mis supuestos episodios de confusión. Investigaron procesos de tutela. Contactaron compradores para mi empresa. Una definición interesante de amor. La tía Margaret se acercó desde el otro extremo del salón, con el rostro grave y decidido. Arthur, te debo una disculpa. Debimos ver lo que estaba pasando. El comportamiento de Leona estos últimos meses, sus preguntas sobre tu salud, sus comentarios sobre tu memoria. No podían saberlo, la tranquilicé. Ellos fueron muy cuidadosos, muy sistemáticos, depredadores profesionales disfrazados de familia cariñosa. El tío Robert se unió a ella, con su habitual gentileza endurecida por el asco. Arthur, hiciste lo correcto. Una traición así es imperdonable. Planeaban robar tu trabajo de toda la vida y destruir tu independencia. Carl se volvió hacia los pocos familiares que quedaban, con furia desesperada. Son unos idiotas. Arthur ha perdido la cabeza. ¿No ven que se está inventando conspiraciones que no existen? Escuchamos las grabaciones, replicó fríamente la tía Margaret. Vimos los documentos legales. Sus propias voces confesando el plan. Me puse de pie lentamente, tomando mi maletín y caminando hacia la salida con dignidad medida. A mis espaldas, los sollozos de Leona seguían resonando por el sistema de sonido, mezclándose con las negaciones cada vez más frenéticas de Carl. Su boda se había convertido en su juicio y condena públicos. ¿A dónde vas?, gritó Leona con desesperación. A casa. Tienen 48 horas para recoger sus cosas de mi casa. Me detuve en la entrada del salón, mirando por última vez a la hija a la que había amado más que a mi propia vida. Después de eso, estarán solos. Es hora de que descubran lo que realmente significa la independencia. Papá, por favor. Somos familia. La familia no intenta destruirse por dinero. Las palabras me salieron más duras de lo que pretendía, pero tenían la misma fuerza de un contrato firmado. La familia se protege y se apoya. Ustedes eligieron otro camino. Carl hizo un último intento desesperado de negociación. Arthur, podemos arreglar esto. La empresa necesita liderazgo joven. Tú no entiendes las prácticas modernas de negocios. Caminé hacia él, estudiando su rostro con la misma frialdad con la que una vez evaluaba a los contratistas deshonestos. Carl, construí una empresa de 78 millones desde la nada. Entiendo de negocios mejor de lo que jamás comprenderás. Lo que no entendí fue la profundidad de la avaricia humana. Los pocos invitados que aún quedaban salieron en silencio. Algunos me ofrecieron apoyo con una mirada, otros demasiado conmocionados para siquiera hacer contacto visual. El salón elegante, que había costado $47,000, ahora parecía un campo de batalla sembrado de los escombros de la traición. Henry Burke apareció en la salida, habiendo observado toda la revelación desde el fondo del salón. Arthur, hiciste lo que había que hacer. A veces, amar significa decirles no incluso a las personas que más importan. Gracias por la advertencia, Henry. Sin tu valentía, ellos habrían triunfado. Quizá los viejos socios realmente debemos seguir cuidándonos unos a otros, respondió con una triste sonrisa.
Atravesé la entrada del salón de banquetes hacia la fresca noche de Minneapolis, dejando atrás las ruinas de la boda de mi hija y la destrucción de 40 años de amor familiar. El río Mississippi fluía junto a las ventanas del recinto, arrastrando los restos de confianza e inocencia como escombros de una represa rota. Mi Lincoln Navigator me esperaba solo en el estacionamiento, rodeado de los espacios vacíos donde, unas horas antes, 200 invitados habían aparcado para lo que esperaban fuera una celebración.